Hola, ¿qué tal, chavos? Sean bienvenidos a La Logia. El día de hoy hablaremos sobre un tema social del cual podríamos llegar a conocer una parte de nosotros que aún por ser propia desconocemos. No los entretengo más y damos inicio a este capítulo en La Logia. ¿Matarías al gordo? ¿De dónde viene el dilema del tranvía? ¿Por qué se cita tanto en la pandemia del coronavirus? Todo depende de ti. Tienes que decidir y no importa cuál opción elijas. Las consecuencias son fatales. ¿Matarías a un ser humano para salvar a otros 5? Esa es la tremenda pregunta que te hace uno de los experimentos mentales más famosos de la historia. El dilema del tranvía es uno de apenas un puñado de experimentos mentales que se ha escapado de la esfera filosófica para filtrarse en otras disciplinas y hasta en la cultura popular. Desde que empezó la pandemia por el coronavirus, ha estado aún más presente, dadas las tremendas decisiones que la enfermedad ha y seguirá obligando a tomar. ¿Qué medidas benefician más a la sociedad? ¿Cuánto de los fondos disponibles destinan a la lucha contra el SARS-CoV-2 a expensas de otras necesidades? ¿Se justifican los costos asociados con los cambios de la forma de vida? ¿A quién debemos darle qué, cuándo y cómo? Los interrogantes se multiplican y todos llaman a escoger entre opciones que implican sacrificios, como ocurre con el dilema del tranvía. Por eso ha estado tan citado, pero ¿de dónde viene? Como antecedentes ante este dilema, podemos citar la historia de la cultura occidental, en la que dos personas están perdidas en el desierto, con agua suficiente para mantener solamente a una persona con viva, hasta llegar a un pueblo, al pueblo más cercano. Pero podrían compartirla, arriesgando ambas vidas, con la esperanza de encontrar aún más agua en el camino mientras llegan a ese dicho pueblo. El dilema moderno planteado por Philippa Foot dicta lo siguiente. 5 hombres están trabajando en una vía y un hombre en la otra. Quien esté en la vía en la que el tren entre morirá. Si tú estás conduciendo, ¿por cuál te vas? ¿Fácil? Si pensaste que la decisión que debe tomar el conductor es obvia, que la muerte de un ser humano es mejor que la de 5, eres cualquier cosa menos una persona rara. Una vasta mayoría de la gente está de acuerdo contigo. Pero no podemos olvidar que hay una minoría que no opina igual, pues sus razones nos sirven para reflexionar, y ese es precisamente el objetivo de un experimento mental. Hay quienes no están de acuerdo con el sencillo cálculo de que salvar 5 vidas siempre es mejor que salvar la de una. Señalan, por ejemplo, que la gente tiene el derecho de no ser asesinada, y no podemos disponer de la vida de alguien por el bien común. Food misma nos lleva a dudar de nuestra decisión, pidiéndonos que supongamos que la vida de los 6 individuos están en riesgo, no por un tranvía, sino por una enfermedad. Supón que tú eres un médico y estás a punto de salvarle la vida a un paciente dándole una dosis masiva de medicina escasa. En ese momento llegan otros 5 pacientes y cada uno de ellos necesita solamente el 20% de la dosis para sobrevivir. Nos sentimos obligados a dejar morir a un hombre en lugar de muchos, dice la filósofa antes de retarnos. ¿Por qué entonces no sentimos que es justificado matar a una persona en interés de la investigación del cáncer o para obtener, digamos, sus órganos e interjetárselos a quienes lo necesiten? No es lo mismo, ¿cierto? ¿Cierto? Cuando tú desvías el tren para salvar a las 5 personas, tu intención no es matar a quien esté en la otra vía. Si esa persona logra salvarse, sería una maravilla. Tú no estás sacrificando a una persona para salvar a 5, aunque al final ese sea el resultado, e incluso si desde el principio fuera el más probable. Teniendo otra perspectiva del mismo caso, nos encontramos con lo siguiente. Un tranvía desbocado está por arrollar a 5 personas, solo que en este caso tú no eres el conductor, sino que estás parado en un puente por encima de los carriles, y lo único que puedes hacer para salvar es empujar a un hombre gordo que está a tu lado, ya que su cuerpo es lo suficientemente grande como para parar el tren, el tuyo no. En los últimos 35 años, otros filósofos han inventado muchos más escenarios ingeniosos y surrealistas, con trenes desbocados y personas en peligro.
mientras que investigadores reclutan voluntarios para recoger respuestas que luego se analizan con la ilusión de profundizar en el conocimiento sobre nuestra manera de ser humanos. El estudio de este experimento mental es tan popular que le han inventado un nombre: Trolleyology. Es algo así como tranbiología. Uno de los aspectos que hacen el dilema del tranvía tan valioso es el hecho de que los resultados que arrojan son tan claros y consistentes. Así como una vasta mayoría de nosotros optaríamos por desviar el tranvía en la primera dirección, alrededor de la misma cantidad no empujarían al hombre gordo para detenerlo. Estamos hablando de porcentajes que han alcanzado hasta el 90% en ambos casos, en decenas de estudios, y sin variaciones importantes entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, entre viejos y jóvenes, occidentales y orientales, o religiosos y seculares, gente con doctorados y sin calificaciones. Esto no ocurre muy a menudo, pero ¿de qué sirve si no es más que un problema inventado, casi como un juego? Caso 2. El bebé y los nazis. Estás en medio de la Segunda Guerra Mundial y te estás escondiendo junto con tu bebé y otros de los nazis. Tu hijo comienza a llorar. Si no lo asfixias y lo matas, los nazis los encontrarán y matarán a todos. ¿Qué harías? No podría matar a mi bebé, respondió una estudiante en un programa de la BBC, obviamente contrariada. Ni siquiera sabiendo que de todas maneras morirían minutos después, le preguntaron. Sí, pero no de la mano de su madre, confirmó conmovida, con la cabeza en sus manos. Dime, ¿qué te ha parecido el dilema moral planteado en este capítulo? ¿Conocías alguno de ellos? Si al igual que yo te gusta este tipo de dilemas, házmelo saber en los comentarios. Te agradezco por haber compartido este momento conmigo. Nos vemos en el siguiente capítulo, en la logia.